El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, 10 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana intensa donde se espera ya que se dé un informe de la salud del presidente después de esta visita a Houston. Una semana intensa, les decía, por lo ocurrido durante estas protestas magisteriales a las que se unieron trabajadores de la construcción y ese anuncio de huelga para el próximo 18 por parte de los choferes de Mi Bus. Un día, una semana también, donde el caso Ricardo Martinelli va a ser noticia. Vamos a tener hoy a Sidney Citón, quien presentó un escrito para nulidad, invocando esta especialidad, que aquellos que nos siguen miércoles a miércoles en la audiencia, es algo que no ha sido tomado como debe ser por parte de los operadores de justicia y de nuestra Cancillería. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También una semana donde médicos internistas han salido a pedirle al Ministerio de Salud que le dé esos contratos, que los contraten en el Hospital Santo Tomás como lo tenían prometido. Sin embargo, señalan que no hay presupuesto para estos. También siguen estas protestas ante el alto precio de los combustibles, de la canasta básica. En Barú, los productores se molestaron también durante la semana con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rondoni, por suspenderle o posponerle una reunión que tenían pactada para el pasado viernes. Todo esto está sucediendo cuando se está hablando sobre evitar ese estallido social y qué va a ocurrir esta semana, es la pregunta que muchos nos estamos haciendo, Fernando. Así es, como lo dije, está con nosotros el abogado Sidney Citón Ureta. El tema de hoy, esta petición de nulidad, algo que Sidney, a mí lo que me extraña es que lo del principio de especialidad, ¿por qué se ha tomado tan a la ligera por los operadores de justicia y no como lo que es parte de un tratado, del primer tratado firmado por Panamá y los Estados Unidos, y que en el caso de Ricardo Martinelli, tiene evidencias claras de que debe respetarse? Bienvenido como siempre. Sí, buenas a ustedes, a ambos, por esta invitación. Yo, respondiendo a tu pregunta, quiero pensar que son varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, tenemos un manejo de la justicia en donde se mezcla o se quiere mezclar lo jurídico con lo político. Y obviamente dentro de nuestro sistema social de derecho, eso es algo que vemos de forma recurrente. Ahora bien, ¿cuál es el tema con Ricardo Martinelli? Todos recordarán que dentro de un proceso conocido como New Business en la justicia penal, se le lleva adelante un proceso a pesar de que cuando él fue extraditado a Panamá, Estados Unidos, cuando hizo entrega del acta de entrega de Ricardo Martinelli, dijo, él solamente concurre por este proceso compuesto de 4 cargos. Ricardo Martinelli concurre a ese proceso en 2 ocasiones diferentes y en 2 ocasiones distintas, con distintos tribunales, con distintos jueces, es declarado absuelto de todos los cargos, los 4 cargos por los cuales concurrió a Panamá. Y es importante mencionar que dentro de ese proceso, Naciones Unidas señaló de forma taxativa que a Ricardo Martinelli se le habían violado sus derechos. Y esto lo dijo el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ricardo Martinelli se convirtió en la segunda persona en la República de Panamá que logró
un fallo a su favor en Naciones Unidas. Ya no estamos hablando en Panamá los dos procesos, en Naciones Unidas. Y el grupo de trabajo habló de que la privación de libertad de Ricardo Martinelli era arbitraria. Y dijo también que el gobierno de Panamá tenía que adoptar medidas necesarias para remediar la situación del señor Martinelli. Eso al día de hoy no se ha hecho. El grupo de trabajo también indicó que había que concederle el derecho a una indemnización y una reparación a Ricardo Martinelli. Eso tampoco lo ha hecho Cancillería. Y aparte de eso, pidió que se hiciera una investigación exhaustiva e independiente sobre este tema, cosa que tampoco ha hecho Cancillería y el gobierno panameño. Pero además de eso, también Ricardo Martinelli recibió por parte del grupo de trabajo la decisión de que esto se iba a derivar a otro grupo dentro de Naciones Unidas para que se hicieran otras investigaciones por otra serie de violaciones a los derechos humanos. Y ese caso aún sigue abierto contra Panamá. Y en los años siguientes usted va a ver que en los informes anuales que se dictan sobre derechos humanos, Panamá va a aparecer como un país que ha inobservado el cumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Siendo así, entonces, este es un caso que está colgado en la página web de Naciones Unidas, es un caso que se hizo público y que es notorio. Y esto hay que tenerlo muy presente porque ahora la discusión que se dio es de que Panamá, a pesar de que Ricardo Martinelli concurrió, pedido por la República de Panamá, sobre un solo proceso, ahora se le quiere juzgar por otros procesos. Lo que debió haber hecho el gobierno en su momento fue haber pedido que lo quería juzgar por New Business, por Odebrecht, por lo que fuera, y haberlo sometido a un acto de control ante el juez en los Estados Unidos, cosa que no se hizo. Ahora, la juez que lleva el caso dice, un momento, yo quiero solicitar el levantamiento del fuero penal electoral que tiene Ricardo Martinelli. La juez administrativa en primera instancia se lo concede y va en apelación ante los magistrados. Hay algo que, hablando de ese fuero penal electoral, Sidney, porque si los magistrados, que es tal vez, hablando de la pirámide famosa de ustedes los abogados, es la parte superior, ya se ha pronunciado sobre el fuero penal electoral, ¿cómo una jueza puede hacer un fallo contrario a lo que ya la entidad máxima había dicho y ya se había pronunciado? Bueno, nosotros tenemos que indicar que aquí en este proceso la juez desconoce no solamente el tema del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. Panamá tiene un tratado de extradición de 1904. Ese tratado de extradición, naturalmente, en su artículo 8º, señala que rige el principio de especialidad. Usted me solicita en extradición por un proceso, por determinados cargos o delitos, y yo concurro por esos cargos y por ese delito a responder. En efecto, así fue. Sí. Y Ricardo Martinelli en 2 ocasiones distintas es declarado absuelto de todos los cargos. Entonces, si ella tenía alguna duda sobre el particular, porque además de eso, dentro de ese proceso, la defensa invocó la especialidad y ella la desconoce. Pero vamos a pensar que ella tenía algunas dudas sobre este principio de especialidad consignado en el Tratado de Extradición de 1904, suscrito entre Panamá y los Estados Unidos. Ella debió haber hecho una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, que maneja el control constitucional, para que se le hicieran las aclaraciones que ella considerase pertinentes. Pero eso nunca lo hizo la juez. Y no lo hizo, no sé si es porque no está consciente de sus deberes o simplemente porque consideró que no era necesario. Pero es que los jueces, los operadores de justicia, ejercen varios tipos de controles. Ejercen el control convencional, es decir, cuando yo como juez voy a resolver una situación, yo tengo que ver qué dicen los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero más allá de lo que dice el tratado,
de lo que los tribunales internacionales han interpretado de cada norma consignada en esos acuerdos. Entonces, ella, igual que cualquier otro operador de justicia, como los magistrados del Tribunal Electoral, ellos lo hicieron. Ellos aplicaron un control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad lo hacen los operadores de justicia de cualquiera o los funcionarios en general de cualquiera de los tres órganos de poder del Estado, ya sea ejecutivo, ya sea legislativo y ya sea judicial. Todos los operadores están llamados, porque así lo han dicho los tribunales internacionales, a aplicar control de convencionalidad, a mirar lo que han resuelto en casos anteriores y cómo se han interpretado las normas, y lo deben hacer. Entonces, los magistrados, ¿qué hicieron? Cuando reciben el caso de Ricardo Martinelli, ellos dicen, miren un momento, aquí estamos ante una situación inédita. Aquí hay un tema en donde se está afectando el principio de especialidad consignado en el tratado. Los tratados tienen que ser acatados y obedecidos por los operadores de justicia, en este caso, los magistrados del Tribunal Electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral aplican una justicia electoral que deviene del mandato constitucional, que de forma privativa interpretan, aplican y dirimen todas las desavenencias o todos los conflictos que se dan en materia electoral, y en este caso en materia penal electoral. Entonces, los magistrados simplemente, ¿qué hicieron? Aplicaron el control convencional. Es decir, eso era parte de sus funciones. Se presenta una demanda de inconstitucionalidad por parte de un señor llamado Héctor Herrera. ¿Quién es él? Herrera, no sabemos quién es. Yo no lo conozco, no sé quién es. Pero no es miembro del colegio de abogados o algo que... Bueno, aparece su idoneidad dentro de la página web de la Corte Suprema de Justicia, pero nadie lo conoce. El tema es que él presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Electoral. Y esa demanda de inconstitucionalidad ya se abrió a fase de alegato. Nosotros hicimos nuestras alegaciones dentro de esa acción. ¿Y qué es lo importante de este tema? Y aquí quiero entrar ya al análisis de lo que es el alegato que formulé dentro de esa acción de inconstitucionalidad, donde encontré situaciones extremadamente interesantes. A ver. Primero, encontramos que él ataca una resolución del Tribunal Electoral. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia? Que para que usted ataque una resolución, esta tiene que ser un acto general o un acto abstracto. Y resulta ser que la resolución del Tribunal Electoral no es ni una ni es otra. Entonces, ya de partida, esta acción de inconstitucionalidad no debió haber sido Alguien que no admitida. es parte del proceso puede meter ese tipo de demanda. Cualquier persona por mandato constitucional puede atacar por vía de una acción de constitucionalidad contra cualquier decreto, contra cualquier acuerdo, contra cualquier ley o contra cualquier resolución. Pero cuando se trata de resoluciones, el acto tiene que ser general y tiene que ser abstracto, como lo explica la Corte Suprema de Justicia en su propia jurisprudencia. Y ellos ya de partida están desacatando su propia línea jurisprudencial. Por otra parte, cuando usted se remite a la Ley 38 del 2000, que es la ley que rige todo lo que es los actos y procedimientos administrativos, usted encuentra que la resolución definida en esa ley no encuadra lo que hizo el Tribunal Electoral dentro del concepto resolución que dicta la ley del procedimiento administrativo. Es decir, por lo que tengo entendido, es algo hecho a la ligera a ver qué pasa. Yo no creo que tan a la ligera, porque yo no creo en la suerte, ni creo tampoco en coincidencia. Hombre, también para pedir titular. Yo una creo, presión, decir, bueno, hay una petición de Porque inconstitucionalidad. con lo que usted está mencionando aquí no debió ni tan siquiera admitirse. No debió haberse admitido, pero resulta ser que en un Estado social de derecho ese era el deber ser. Pero resulta ser que entre el deber ser y el ser hay una gran diferencia, y por eso en Panamá a veces entramos en estas discusiones que nunca deberíamos haber entrado. Sí.
Aparte de eso, yo les quiero decir que la ley 38 del 2000, que regula los procedimientos administrativos, habla de actos administrativos, y este no era un acto administrativo, este era un acto emanado de una autoridad judicial revestido de todas las facultades y todos los protocolos y procedimientos legales para dictar un acto de esta naturaleza, como lo es el Tribunal Electoral. Pero también vamos a ver los actos conocidos como resoluciones que dicta la ley 106 del 73. A ver. Que es la que regula los consejos municipales en Panamá. Resulta ser que tampoco dentro de la categoría de resoluciones de los cuales nos habla la ley de los consejos municipales encuadra la figura de esta resolución. Pero cuando se trata de sentencias o resoluciones judiciales, dice la Corte Suprema que para que se pueda dar una demanda de inconstitucionalidad, que fue el caso, Sí. tenía que haberse dado los siguientes presupuestos. Mire, a ver, primero, que la ley aplicada se estime que podía ser inconstitucional, pero que la ley que se iba a aplicar era inconstitucional, pero resulta ser que no se está atacando la ley, se está atacando la resolución que dictó el Tribunal Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales. Número 2, que en el curso del proceso, estamos hablando del proceso penal de donde derivó la solicitud de levantamiento del fuero, no se hubiera elevado una consulta o advertencia de inconstitucionalidad. Que no hubo. Que no hubo, pero la juez, si tenía la duda sobre cuál era el sentir y la interpretación de la petición de Ricardo Martinelli sobre el tema de su principio de especialidad, debieron entonces haber elevado una consulta como juez a la Corte Suprema. Si ella hubiera elevado una consulta a la Corte Suprema, que es la que lleva la interpretación y aplicación constitucional, entonces le hubiera ahorrado todo este debate a la justicia, pero no lo hizo. Tercero, que la sentencia esté ejecutoriada. No existe una sentencia ejecutoriada. Hay un proceso en curso, un proceso en trámite. Eso fue lo primero que nosotros detectamos dentro de lo que fue esta acción de constitucionalidad. Pero resulta ser que el actor, es decir, el demandante, el señor Héctor Herrera, que ataca la resolución del Tribunal Electoral, dice, bueno, es que se violó el artículo 4 de la Constitución que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Ah, bueno, perfecto. Y para eso él dice, es que se está desaplicando la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces nosotros, dentro de nuestros alegatos, le decimos a la Corte Suprema, primero vamos a ver cuál es la materia que trata la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Dónde encuadra según la materia? Entonces vemos que es un tratado de carácter político. Y como tratado multilateral de carácter político, tenemos entonces que visualizar que no tiene una fuerza vinculante, sino que son recomendaciones que hace Naciones Unidas para que los estados ajusten su legislación sobre la materia que regula la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El actor, es decir, el demandante, citó la guía técnica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí. Pero qué sorpresa que de forma deliberada encontré que omitió hacer la cita concreta sobre el tema inmunidades o privilegios jurisdiccionales. Es decir, de forma deliberada hace una cita sesgada y se la presenta a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me tomo el trabajo de buscar la guía técnica. La guía técnica no es otra cosa que los parámetros sobre los cuales los estados tienen que trabajar para la interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y encuentro que el actor, el señor Héctor Herrera, agarra y hace cita sesgada. Y yo me tomo entonces el trabajo de decirle a la Corte Suprema, esto fue lo único que no le citó a ustedes, pero lo único que no le citó es lo más importante sobre el tema. Entonces, lo cierto, Sidney,
pues, ¿qué se está pidiendo? ¿Qué debe pasar y en cuánto tiempo? Porque esa es otra, que la justicia en Panamá uno nunca está claro a la velocidad que va a funcionar. Bueno, ahora ya venció el término de alegatos, donde cualquier persona, acuérdense que dentro de una acción constitucional cualquier persona puede hacer alegaciones, y entonces ya las alegaciones pasó el término, por tanto entonces ahora la Corte Suprema se tiene que abocar a resolver, tomando en consideración no solamente la pretensión del actor, sino también lo que los que alegamos dentro de ese proceso hemos expresado, como lo he hecho yo dentro de este escrito. Pero quiero también decirle a ustedes de que aquí se dio la segunda situación por parte del señor Héctor Herrera, en donde al estudiar el caso observamos inmediatamente que él solamente le dice a la Corte: señores, se han violado dos principios. Principio de unidad de la Constitución y principio de concordancia práctica dentro de la materia constitucional. Eso fue desarrollado por un alemán llamado Konrad Hess, quien fue juez del Tribunal Constitucional Federal alemán. Sí. Y los países en el mundo adoptaron estos principios o estas posturas porque en realidad obedecen a un pensamiento progresivo, sí, y unificador del constitucionalismo. Y entonces, ¿qué hizo el actor? Solamente citó dos de los principios. Y yo le dije a la Corte Suprema: señores magistrados de la Corte Suprema, en nuestra fase de alegato, se le olvidó al actor citar que no son dos principios desarrollados por este autor, son 5 principios. Y dejó por fuera los principales: principio de corrección funcional, principio de función integradora, principio de fuerza normativa de la Constitución. En síntesis, ¿qué dicen estos? ¿Qué dice este tratadista? Que siempre que usted tiene un presunto conflicto de normas constitucionales, usted trata de armonizar todas las normas, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de fortalecer el sistema democrático, claro, y los pilares de derechos humanos, sobre todo las garantías como deber primario y el principio pro persona humana. Entonces, eso el actor lo deja por fuera de manera deliberada cuando hace su... Bueno, Sidney, lo importante es, ya esta presentación se dio, ¿tiene la Corte un término para tomar esto y decretar sí o no de la nulidad? Bueno, aquí hay una situación muy particular. A ver. Hay una pluralidad de alegatos. Los magistrados tienen que entrar a leer, analizar, me refiero a los 9 magistrados de la Corte Suprema, cada uno de los alegatos de quienes hicimos argumentación dentro de este proceso de constitucionalidad. Entonces, dentro de la sentencia se debe ver reflejado, sí, cada uno de los argumentos que de los que participamos en la fase de alegatos hicimos, ya sea que se hizo a favor o ya sea que se hizo en contra. Entonces, yo espero que la Corte Suprema se tome el trabajo de leer los argumentos y contraponer lo que dijo el actor versus lo que dijimos los que nos oponemos a esa acción de constitucionalidad. Lo cierto es de que si lo que se busca es armonía, claro, en la interpretación constitucional, tú no le puedes ahora, vía una demanda de inconstitucionalidad, quitar o restar facultades al Tribunal Electoral, cuando de lo que se trata es de ver que hay normas que le dan la facultad al Tribunal Electoral y que los propios fallos de los tribunales internacionales han dicho que todos los operadores de justicia, todos los funcionarios de los 3 órganos de poder del Estado tienen que aplicar el control convencional, acuerdos, tratados internacionales, así, claro, así sean acuerdos y tratados que solamente mencionen un derecho humano.
Sí, pero Basta con que sea uno. ¿No? O sea, debe haber esa concordancia en todos los poderes del Estado. y Así eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es, Fernando, que aquí en esta acción de constitucionalidad vimos que hay una conducta deplorable y deleznable por parte del señor Héctor Herrera en cuanto a que cuando se dirigió al máximo tribunal constitucional de este país, no lo hizo con probidad y con buena fe, como lo demandan las normas que rigen nuestra profesión. Así es, Sidney Citón, abogado. Y este caso de esta petición de nulidad. Vamos a información comercial. Cuando regresemos.